Shalom a todos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Vivamos la Torá, donde reflexionamos, donde aprendemos de las escrituras, de la Torá, de los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra como dice en su palabra, para nosotros renovar nuestro entendimiento, restaurarlo y nosotros ser como Adonai quiere que seamos. Vamos a darle gracias a Adonai para comenzar con este tiempo de aprendizaje. Gracias te damos, Padre, que seas tú, Padre, enseñándonos, Padre, en este tiempo de aprendizaje. Danos de tu entendimiento y de tu sabiduría. En el nombre de la Don Yeshua. Gracias por tu bondad y por tu amor. Amén y amén. Voy a saludar los hermanos. Shalom, hermanos, a los que están presentes en la transmisión por Facebook. Shalom Loida, Shalom Deyanira, mi esposa Connie, Shalom Carolina, Miki, Shalom Anita y César, Shalom Javier. Bienvenidos hermanos, Shalom a todos y también a los que están presentes, perdón, los que nos ven por el canal de YouTube. Somos el cuerpo del Mesías. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, bien profundo, ¿sí? Así como tratamos el día de ayer, que es bastante profundo. Vamos a mencionar un tema que está tanto en el libro de Ezequiel como en el libro de Jeremías. Se trata de un refrán, de una parábola, en hebreo mashal, ¿sí? O sea, una parábola, una alegoría, un refrán que se usaba en el antiguo Israel, ¿sí? Que era muy común. Entonces vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata y nosotros poder comprenderlo para nuestra vida. Lo que Adonai nos dice ahí conforme a su obra de redención. Vamos a leer en los versículos de Ezequiel 18, 2 al 3, que dice de la siguiente manera. ¿Qué tienen ustedes que representan esta parábola o este refrán o este proverbio sobre la tierra de Israel, diciendo: los padres comen uvas agrias y los dientes de los hijos se embotan? Embotarse, ya vamos a ver qué significa. Otras versiones dicen que tienen dentera. Y sigue diciendo Adonai: vivo yo, declaración de Adonai Jehová, no habrá más para ustedes el representar esta parábola en Israel. Esto es bien interesante, bien profundo, y lo vamos a ver también en Jeremías. Por ejemplo, en Jeremías 31, 29 al 30 dice: y sucederá que como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para destruir, para hacer perecer y para hacer mal, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar. Declaración de Jehová. En los días aquellos no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos se embotaron, sino que cada hombre por su iniquidad, por su torcedura, morirá. Todo hombre que coma las uvas agrias, se embotarán sus dientes. ¿Qué es lo que Adonai nos está diciendo aquí? Bueno, vamos a ver primeramente el contexto, vamos a ver varias palabras que nos van a poder poner en contexto y tener un fundamento para luego nosotros seguir con el aprendizaje. Vamos a ver la palabra embotar, ¿sí? La palabra embotar. La palabra embotar significa que pierde filo, ¿sí? Que no tiene ningún filo, está desafilado. ¿Sí? Entonces ahí dice que al comer uvas agrias, los dientes de los hijos, ¿sí?, se desafilan, se embotan. Los padres comen las uvas agrias y los hijos son los que tienen la dentera o los dientes embotados. ¿Qué es dentera? Bueno, dentera es un tanto diferente a tener los dientes desafilados, ¿no es así? Pero este es el punto. ¿Sí? Este es el punto que nosotros debemos de marcar principalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la Reina Valera y otras versiones, va a decir que los hijos tienen la dentera. Dentera es una sensación de desagrado, ¿sí? Una sensación también de sensibilidad, ¿no?, dental, por causa de algo muy agrio, de algo muy ácido, ¿sí?, en la boca. ¿Sí? Es una sensación que luego
pasa, luego de un tiempo pasa. Pero también esta sensación puede, con tan solo recordarse lo desagradable que fue eso, puede volver, ¿sí? O sea, puede ser también por el recuerdo. También por ciertos ruidos, ¿sí? Por ciertos sonidos desagradables, o también por tocar determinados cuerpos desagradables también, ¿no? Entonces, básicamente la dentera es una sensación desagradable, ¿sí? Que se experimenta específicamente en los dientes. Por eso mismo se llama dentera, ¿sí? Pero como les menciono, la dentera es solamente una sensación que luego se va, ¿sí? Cuando eso desagradable desaparece. Pero cuando dicen en el texto hebreo que los dientes de los hijos se desafilaron o se embotaron, es un poco más profundo esto, ¿sí? Es diferente, es totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los dientes se desafilan hay una consecuencia permanente, ¿sí? En cuanto a la dentera, esto pasa, es una sensación, pero cuando los dientes se están desafilando, es que es una consecuencia permanente. Es decir, cuando los hijos, ¿sí?, tienen los dientes sensibles o comen cosas muy agrias, ¿sí?, está sucediendo algo en los dientes, están perdiendo calcio, se están poniendo muy sensibles. Eso hace que pierdan filo, no puedan ser utilizados de la manera correcta y eso va a tener consecuencias en el futuro. Entonces no es algo que tiene retroceso, como bien la dentera. Entonces la traducción correcta es que los dientes se desafilaron o se embotaron. Así es la traducción correcta. Ahora, las uvas agrias no deben de confundirse con uvas silvestres, ¿sí? Sino que las uvas agrias significan uvas inmaduras, ¿sí? Uvas que fueron cosechadas antes de tiempo. Por ende, son agrias, son verdes, no están en el punto en que se deben de comer. Por eso causan que estos dientes, ¿sí?, tengan desagrado y la consecuencia de que se desafilan por la acidez, ¿sí? Entonces, entendido esto, para que nosotros podamos comprender lo siguiente, ¿sí?, es que, hermanos, este refrán tiene que ver con lo que se ve, ¿sí? Lo que se ve en el mundo, lo que se ve en la vida de las personas. Porque, ¿por qué personas, un pueblo diría este refrán? ¿No es así? ¿Por qué habría personas en el pueblo de Israel, este refrán tan común que había en los tiempos de Jeremías y Ezequiel, como vimos, dirían esto? Que los padres comen las uvas, pero los hijos son los que tienen los dientes desafilados. Y los hijos ni siquiera la comieron la uva. Pero ya con solo los padres comerla, los hijos tienen la consecuencia de los padres, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros vemos el texto, cuando nosotros vemos este versículo, vamos a comprender que el pueblo de Israel vivía en una situación muy diferente a lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? El pueblo de Israel en ese tiempo era un pueblo como los demás pueblos, eran un pueblo pagano, un pueblo idólatra, que vivía en el pecado, en la torcedura. Ellos no eran un pueblo santo, nuestros padres pecaron, dice las Escrituras. Ellos, por eso, recibían la palabra de profecía de parte de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, etc. Que Jehová les enviaba a estos profetas para que ellos hagan teshuvá y se vuelvan, como vimos ayer, ¿no? Que es bien interesante la conexión que podemos hacer con el tema de ayer, ¿sí? Y el que no vio el video lo puede ver en el canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, ¿sí? Entonces, hermanos, el pueblo está viendo que los padres están trabajando un sembrío de uvas, ¿sí? Porque para comer uvas tú tienes que sembrarlas, ¿no es así? Y en Israel había un montón de vides, ¿no? Y de viñedos, mejor dicho, ¿sí? Un montón de viñedos.
¿sí? Entonces habría que sembrarlos. Entonces se siembra la uva y se trabaja, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que esperar a que la planta crezca, se tapa si hay que cuidarla de la tormenta. Hay que esperar, hay que hacer un trabajo arduo, un trabajo de paciencia también, para que la planta en el momento que tenga que dar frutos esté fuerte, ¿sí? Entonces, estas personas están viendo el fruto de la uva, pero ¿qué pasa? Lo cosechan antes. Por eso son uvas agrias, ¿sí? No porque sean uvas silvestres, sino porque las cosechan antes. Aquí vemos un fallo. Aquí vemos un error, ¿sí? ¿Y qué significa pecado? Pecado significa error, significa fallo, significa desviarse, ¿sí? No entender. Entonces, aquí hay un error porque está cometiéndose el fallo de cosechar la uva antes de tiempo. Eso hace que se eche a perder, que no pueda disfrutarse, que no pueda hacer su trabajo, o sea, que no pueda dar lo que recibió la planta. La planta recibió el trabajo, la planta recibió el agua, la planta recibió los nutrientes de la tierra y está dando el fruto. Y la planta espera a que el fruto esté maduro para que pueda disfrutarse. Así es como funciona. Pero si hay una persona que lo cosecha antes, todo eso se echa a perder. Todo el trabajo que hizo en esa planta se echa a perder. Y así es cuando una persona trabaja en la torcedura, cuando una persona trabaja en el pecado. Por eso en el pueblo se veía personas que habían tenido una vida de pecado, de torcedura, ¿sí? Un ebrio, un borracho, y su hijo terminaba siendo borracho, terminaba siendo ebrio. O el hijo terminaba teniendo comportamientos como su padre. ¿Sí? También una mujer que se prostituía, su hija terminó prostituyéndose igual que su madre, o teniendo actitudes de prostituta. Esto se ve en el mundo de una manera evidente, como los hijos tienen el mismo comportamiento de sus padres. Entonces aquí vemos que el refrán está dicho por esto, ¿sí? Porque los hijos están teniendo los dientes mal, dañados por sus padres. Pero ¿qué dice Jehová? ¿Qué dice Jehová? Vamos al versículo nuevamente. En el versículo dice, en Ezequiel, vamos a leer en Ezequiel, dice, vivo yo, declaración de Adonai Jehová. Cuando él dice vivo yo, es un juramento. Todas las veces que ustedes lean en las escrituras, vivo yo, diciendo Jehová, dice, en realidad yo estoy jurando por mi nombre. Y cuando vemos un ser humano como David, como un rey, como un profeta, ¿no? Que dice, vive Jehová, vive Adonai, que no haré tal cosa o que haré tal cosa. Eso es un juramento. El decir vive Jehová es hacer un juramento. Entonces aquí Adonai, por su nombre, está jurando. ¿Y qué está jurando? Está jurando que no se va a decir más esa parábola en Israel. Va a desaparecer por completo. No se va a decir más. Eso quiere decir que era algo muy común. Era un refrán muy común. ¿Sí? Era algo que las personas tenían en su cabeza, en su entendimiento, como algo real. Como algo que pasaba, que era así. Ellos lo creían así, que siempre iba a pasar de esa manera, porque así lo veían, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Adonai está jurando y está diciendo que no se va a representar esta parábola más en Israel? Y luego dice en Jeremías que cada hombre muere por su propio pecado y que cada hombre que coma las uvas agrias,
sus dientes, sus propios dientes se van a embotar, no los de sus hijos. Eso es lo que dice Adonai. Esa es la realidad. Esa es la verdadera realidad, hermanos. Porque lo que ve el hombre no es lo real, aunque parezca. No es la realidad, aunque parezca. Porque los hijos, cuando están cometiendo el mismo error que sus padres, no es que, no es que se está tratando de una maldición generacional. No es que se está tratando de algo que bajó a la generación, ¿no? Y que tiene que haber un renunciar a esa maldición generacional como hacen ahora, ¿no? Que tienen que orar y renunciar a esos demonios o esas cosas. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Sí? Lo que aquí sucede y lo que ha sucedido siempre es que los hijos aprenden el ejemplo de sus padres. Los hijos ven, ¿sí? Los hijos ven lo que sus padres hacen y aprenden a hacer como sus padres. Eso es lo que está sucediendo. Parece que se desconectó. ¿Ok? ¿Ok? Estamos de vuelta. Ok, estamos de vuelta. Hermanos, se ve bien el video, se ve bien el Facebook Live. Me pueden decir si está todo bien, si está todo, si se escucha bien la transmisión, porque, ok, Javier dice se pausó y ya volvió. Ok, perfecto. De paso, aprovecho para leer el comentario de Javier que dice, recuerdo en la religión se enseña que todos teníamos maldiciones generacionales y nuestros antepasados de nuestros antepasados y que teníamos que renunciar a esas supuestas maldiciones. Eso mismo es lo que estaba hablando, hermano. Así es. Ok, mi esposa dice ya estamos de vuelta, Miki dice que sí, que se escucha bien, Carolina también, gracias a todos hermanos por comentar. Ok, entonces tenemos aquí esto que sucede en el mundo, ¿no? Que los hijos están terminando igual que los padres, y eso era lo que veían los israelitas de ese tiempo, ¿no? Porque los padres estaban sembrando la viña, estaban trabajándola, recogían las uvas antes de tiempo. Ese es el fallo, ese es el pecado, esa es la torcedura, es la transgresión, el mal trabajo, ¿sí? Con su vida y con sus hijos, el enseñarle a sus hijos lo errado, y eso hace que los hijos tengan consecuencias. Eso hace lo que los hijos tengan consecuencias. Eso es lo que sucede. La consecuencia del pecado de los padres está. No se trata de una maldición generacional, se trata de la consecuencia. Todo pecado tiene una consecuencia. ¿Sí? Si un hombre adultera, la consecuencia estará en su esposa y en sus hijos. Estará la consecuencia, no se va a borrar. ¿Sí? Asimismo, con una persona que roba, que hurta, sus hijos van a tener la consecuencia. ¿Por qué? Porque su nombre se va a deshonrar, el nombre de la familia, y los hijos van a ser llamados con el nombre de deshonra. Esa es la consecuencia. Consecuencia hay. Pero los hijos no mueren por el pecado de sus padres. Eso es lo que está diciendo Adonai. Los hijos no van a morir por el pecado de sus padres, porque los hijos trabajan su propia viña. Cada persona trabaja su viña, y su viña es su vida. Y el fruto, las uvas, son los frutos de sus obras. Así como el padre, ¿sí? El padre trabajó la viña y comió de la uva mal cosechada, así el hijo hará igual con su propia viña. Adonai dice que cada hombre morirá por sus propios pecados. También dice en las Escrituras que todos seremos juzgados por nuestras obras. No por las obras de nuestros padres, no por las obras de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. No, seremos juzgados por nuestras obras. Entonces es algo muy diferente lo que se creía en el pueblo de Israel. Por eso Adonai lo está desmintiendo, está diciendo no es así como ustedes creen, no es así que ha de suceder. Sí, en el mundo y en las personas que viven en transgresión, que viven en pecado, ellos en cada generación se van pasando su transgresión.
pero es porque ellos mismos deciden seguir con la transgresión de sus padres, porque toman su propia decisión. Y ellos saben que está mal, pero lo hacen de igual manera, decidiendo por sí mismos y cosechando nuevamente las uvas agrias como hicieron sus padres. Pero los hijos tienen su propio sembrío. El hijo decidirá si sembrar uvas agrias o uvas bien cosechadas. Decidirá si cosechar higos, dátiles, sabrá qué hacer. Cada uno tiene su propia decisión. Y sí, existen las consecuencias del mal ejemplo de los padres. Pero así como vio y aprendió, así puede desaprender. No está todo perdido. Pero hermanos, aquí tenemos algo mucho más profundo. ¿Sí? Algo mucho más profundo. Porque cuando nosotros leemos esto, cuando nosotros leemos este pasaje, hay un contexto bien interesante. Y el contexto que nosotros estamos leyendo aquí en estos versículos se trata de la obra de Adonai. Porque dice que en un momento en específico, Adonai va a hacer que esto deje de decirse en Israel y que esto no suceda más, que no se vea más. Leamos nuevamente. Jeremías 31, 29 al 30, vamos a leer un poquito más adelante, dice así: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos se embotaron, sino que cada hombre por su torcedura morirá. Todo hombre que coma las uvas agrias se embotarán sus dientes. Luego, en otros versículos dice: he aquí, días vienen, declaración de Jehová, y haré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un pacto renovado. Y voy a poner mi Torah en ellos. Entonces, hermanos, ese es el contexto. El pacto renovado. Adonai va a renovar el pacto que hizo con nuestros padres, y así lo renovó en el momento en el que se sacrificó a sí mismo, se ofreció a sí mismo en un sacrificio perfecto y completo, una vez y para siempre. En ese momento se estableció el Brit Hadashah, el pacto renovado. Y en ese momento, hermanos, fue cuando Adonai nos da una oportunidad de ser diferentes a nuestros padres, de diferenciarnos, de no seguir con la transgresión de nuestros padres. Aunque nosotros hayamos aprendido y hagamos como ellos hacen, en el momento en que recibimos al Adón Yeshua y guardamos sus mandamientos, recibimos la redención de él. En ese momento, el Adón Yeshua purifica nuestras obras para hacer obras completas y no obras muertas, o sea, obras de muerte. Eso hace que nosotros desaprendamos el camino de nuestros padres y aprendamos el camino del Adón Yeshua. Eso no sucedía antes, porque el sacrificio perfecto no había sido revelado. Por eso cada hombre vivía en su transgresión y como había aprendido. Eso no quiere decir que todos eran así. Adonai tenía algunos que habían aprendido, pero ellos tomaban su decisión de no hacerlo. Por ejemplo, el rey Josías fue un hijo de un rey malvado, el rey Amón, que fue asesinado por sus siervos, un rey idólatra, hijo de Manasés, también idólatra, pero que se arrepintió en su vejez. Josías, él decidió obedecer la Torá, él no hizo como su padre, él no sufrió el castigo por el pecado de su padre, sino que su padre Amón tuvo el castigo por su propio pecado, y así Josías tiene el castigo por su propio pecado. Así es como funciona, así es como Adonai juzgará. Él no es injusto, él no es injusto, pero lo que ve el hombre no es la realidad. Entonces, ante el pecado de los padres, los hijos no van a ser castigados, sino que los hijos
tienen una oportunidad para hacer diferente. Ellos sabrán si hacerlo o no. Si renovar su mentalidad en Yeshua y no hacer como sus padres, o seguir el camino de sus padres. Es la decisión de cada uno. Comenten, hermanos, voy a leer los comentarios. El hermano Javier dice: ahora sé que está en nosotros el camino y la vida que escojamos, una vida en el camino de Adonai y una vida sin Adonai, y que esas decisiones acarrean consecuencias. Así es, toda decisión tiene consecuencias, buenas o malas. El seguir el camino de Adonai tiene su consecuencia buena, y el seguir el camino sin vida, sin Adonai, tiene sus consecuencias. El hermano Javier también dice: si nuestros padres no fueron ejemplos de vida y llevaban vida según sus corazones, no es excusa para seguir los mismos caminos. Sabiendo todos la diferencia de lo bueno y lo malo, está en nosotros decidir. Es así, hermano, así mismo. Mi esposa dice: persigamos para conocer a Jehová. Esto es una carrera, esto es, hermanos, un perseverar constante. Es emuná, perseverar constantemente, día a día, porque día a día nosotros tenemos que poner a Yeshua en nuestro corazón, porque cada día Él renueva nuestro entendimiento, nuestras obras, para hacer obras de justicia conforme a su Torá. Así, hermanos, nosotros no vamos a ser embotados, desafilados, sino afilados, sino con filo. Porque así como los hijos, se decía que los hijos se desafilaban porque sus padres no los educaban bien y tenían las consecuencias de sus pecados, así ahora Adonai nos afila. ¿Y cómo nos afila? En la Torá dice que con la instrucción de la palabra de Adonai, de las Escrituras, cada padre debe de afilar a su hijo como si fuera una espada en su mano. ¿Sí? Así dice en el Shema, en el escucha de Israel: y afilarás estas palabras a tus hijos. Así dice: Veshinantan levaveja, o sea, levaneja, perdón, y las afilarás a tus hijos. Así es como dice Adonai: Veshinantan, las afilarás. Eso quiere decir que las palabras deben de ser repetidas una y otra vez, así como se afila una espada, porque la espada, para ser afilada, tiene que pasar por un proceso de afilamiento. No se afila de la noche a la mañana, sino que una y otra vez esta persona que trabaja, ¿no? El herrero, él una y otra vez afila la espada hasta que saca filo, y hasta le da con el martillo, ¿no? Y lo pone en el fuego para que la espada se renueve, porque llega un momento en que la espada, luego de las muchas guerras, las muchas batallas, se desafila y luego tiene que volver a afilarse. Y así es como se hacía. ¿Sí? Entonces, esto es un trabajo de la vida, porque así como los padres en estos pasajes no hicieron lo correcto y ellos tomaron las uvas de manera fallosa, no lo hicieron bien, así cuando nosotros guardamos la Torá, lo hacemos bien, hacemos de manera completa, de manera entera, de manera correcta. Cuando la fruta está preparada para ser cosechada, así lo hacemos, porque lo hacemos como Adonai dice, con sus obras, no con las nuestras. Porque toda obra que sale de nuestro corazón es torcida. Pero Adonai, Él nos manda a no vivir en el pecado ni para el pecado, sino para Yeshua, para Él. Entonces, así como los padres afilan a sus hijos, así les enseñan la Torá, porque así dicen las Escrituras. Dice que Adonai les envió a nuestros padres una Torá, un testimonio, para que lo dieran a conocer a sus hijos, para que ellos, sus hijos, conozcan la Torá. Es el hacer memorial, el pronunciar, el testimonio, el repetir. Testimonio significa repetición.
¿sí? Es el repetir una y otra vez a los hijos la enseñanza de las escrituras, de la Torá de Adonai, para que los hijos lo sepan, porque si no, ¿cómo lo van a saber? Pero ellos no lo hicieron. Y así los hijos se olvidaron por completo de Adonai. Y así estamos nosotros. Así estuvimos, olvidándonos por completo de Adonai. Ni siquiera sabíamos que éramos parte de Israel. Pero ¿qué pasa? Vino Yeshua, vino el Adón Yeshua y nos renovó. Nos llevó al punto inicial. Nos hizo ser parte de su pueblo, nos injertó en el olivo natural, porque estábamos asimilados en las naciones, en los goín, llamados gentiles, y así nosotros ahora somos Israel, pero lo sabemos porque Adonai nos lo dijo, no porque nuestros padres nos lo dijeron, porque ellos fallaron, ellos cosecharon antes de tiempo, comieron las uvas agrias. Por eso veamos qué dice en Ezequiel 18:4. He aquí, todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la vida del Hijo, mías son. La persona que peque, esa morirá. Adonai lo dice así. No dice que el Hijo va a morir por el Padre. La persona que peque morirá, sea el Padre o sea el Hijo. Y viceversa, si el Padre es justo, si el Padre ha sido justificado para obrar en justicia, ser capacitado por Adonai para obrar en justicia, para obedecer la palabra de la Torá, y le enseña así a su hijo, pero su hijo no lo hace, su hijo decide ir al mal, porque el mal está dentro de él, pero no así le enseñó su padre. Tenemos un ejemplo, los hijos de Samuel. Samuel fue un hombre justo y recto delante de Adonai, y así enseñó a sus hijos, pero sus hijos se desviaron, ellos tomaron soborno, ellos hicieron injusticias, muchas, porque fueron puestos como jueces de Israel. Su padre Samuel les confió ese rol de honor, pero ellos deshonraron por completo su nombre y el nombre de su padre. Entonces, aquí vemos de manera clara cómo también un hijo que recibe la instrucción y la Torá puede decidir no hacerlo. Entonces, ¿el padre va a tener la consecuencia del pecado del hijo? No. Por eso Adonai dice, el padre no va a ser castigado por el pecado del hijo, porque él le enseñó, porque él le instruyó, porque él hizo lo que tenía que hacer, pero el hijo decidió su camino. Una cosa diferente es que el padre no le hubiera enseñado, no le hubiera instruido, y el hijo no supiera. Así sí, el padre es reprendido y tiene que ver con el pecado de su hijo, porque él tenía que amonestarlo, tenía que obstruirle, serle de obstáculo a su hijo para que no peque, pero no lo hizo. Entonces él sí va a ser castigado porque no hizo su trabajo. No porque por el pecado del hijo en realidad, sino porque su pecado fue que no educó a su hijo, y eso llevó a la consecuencia de que su hijo peque, pero es su pecado también. El pecado fue que no lo educó. Y así muchos hay hoy en día que dicen, yo lo eduqué a mi hijo en las escrituras, lo eduqué en la Biblia, lo eduqué en Dios, en el Evangelio. Pero no entienden que en ese momento no entendían la Torá, no conocían la Torá. Enseñarle a tu hijo acerca de Jesucristo, acerca de la gracia, acerca de la fe, no es enseñarle la Torá. Entonces, no es válido decir yo le enseñé los caminos de Dios o de Elohim. No es válido porque no lo hiciste. Porque tu hijo no escuchó la Torá, escuchó el dogma cristiano. Y eso no es la palabra de Elohim. Entonces no se puede decir que yo lo eduqué bien cuando no lo eduqué bien. Eso es un engaño que los padres se hacen a sí mismos para no tener culpa, para que no se sientan culpables por lo que el hijo está haciendo. ¿Sí? Entonces, esto también es un error, porque los padres deben de asumir
su error, lo que hicieron mal, para así, si hay tiempo, poder corregirlo, y si no, Adonai sabrá qué hacer. La consecuencia estará. Consecuencia es interesante, la palabra consecuencia en hebreo se dice ekev, ekev, y ekev también significa talón. De ahí viene el nombre de Jacob, que significa el que toma por el talón, porque viene de ekev, que significa talón, ¿no? Entonces también significa consecuencia. ¿Por qué? Porque la consecuencia es la huella, es la marca del pie, del talón. Y el talón es la parte del pie que más hace fuerza al pisar. Cuando tú ves una huella, la parte del talón es la parte en que más está hundida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el talón está reposando toda la fuerza del cuerpo. El talón es muy, muy fuerte. Entonces, por eso la consecuencia es la huella del talón. Son nuestros caminos y eso no se borra. Eso no se borra. Eso queda. Porque son las huellas de la vida, sean buenas o sean malas. Pero la gente no está acostumbrada a asumir que hizo mal, sino evaden. Dicen, no, no, yo lo hice bien, yo te eduqué bien, yo te hice bien, pero no fue así. No asumen su realidad y quieren tapar las huellas, pero no se puede. Están ahí, se ven, pero no lo asumen. Y eso es lamentable. Voy a leer los comentarios. Voy a leer los comentarios. Mi esposa Connie dice, nosotros tenemos un reto grande e importante porque es dejar de ser lo que fuimos y lo que de alguna manera forjaron en nosotros eh, a través de malos ejemplos, disfuncionalidades, comportamientos torcidos. Pero Jehová nos llamó y nos sacó de Mitzrayim, no será para dejarnos morir en el desierto. La verdad es que sí, tenemos nosotros un camino muy, muy difícil. Pero en este camino difícil, estrecho, tenemos la redención de Yeshua, que dice su palabra que Él es poderoso para guardarnos de caer delante de Jehová. ¿Sí? Entonces tenemos a Yeshua, Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y Él es el que nos protege. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a relajar, sino que tenemos que enfocarnos. ¿Sí? Entonces todos esos comportamientos torcidos que hay en nuestra vida, sí, son consecuencia de lo que nuestros padres nos hicieron ver de ellos. Pero así como ellos nos hicieron ver, ahora Adonai nos está haciendo ver como Padre su obra, para que nosotros lo miremos a Él ahora. Y eso sí, es difícil, pero es un proceso del día a día. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Mi esposa también dice, Elohim es nuestro Padre ahora, nos corrige y nos castiga si amerita para que rectifiquemos y entendamos bien lo que a Él no le agrada. Así es. También dice, además está el asunto de lo que dice la Torá acerca de los que lo aborrecen y de los que lo aman, porque la bondad se propaga hasta los miles que vienen de nuestros lomos, después de nosotros, mucha bondad. Así es. Debemos enseñar a vivir a los hijos en rectitud y justicia, para que ellos no sean amargos, sino dulces y deleitosos para el paladar de Adonai. Así es, así dice la Torá. Dice que Él aborrece, ¿sí? Él dice que pasa lista, Él enlista la torcedura de los que le aborrecen sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Pero de los que lo aman, dice que Él hace bondad a 1000 generaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que hace lista o enlista las torceduras? Es que Él no las olvida de los que le aborrecen, porque ellos no tienen perdón, por eso sus pecados se acumulan
hasta llegar a los cielos. Pero a los que le aman, ellos no están libres de errores, todos tenemos errores, pero los que amamos a Adonai tenemos su perdón y su pureza en nuestra vida. Por eso Él nos hace dulces y no amargos. El hermano Javier dice, muy cierto mi hermano, las espadas se templan en el fuego, fragua, se martilla y se afila con piedra, me olvidaba, se templa con aceite, así es, y se enfría en aceite tibio. Muy interesante, hermano. La hermana Carolina dice un comentario interesante, dice, soy testigo de cómo sí se puede obedecer a Elohim y cómo sí se puede desaprender lo que no es correcto a los ojos de Adonai. Por su misericordia conocí el camino de verdad, que es creer en el Adón Yeshua y guardar su Torá. Amén, hermana. Y creer es afirmarse en su palabra. Mi esposa responde y dice, alabado sea Adonai por tu hermosa vida, Carolina. Elohim te ha amado y se ha compadecido y te acogió como un padre lo hace a su hijo. Así es, Carolina, estamos muy contentos de que Adonai haya hecho eso en tu vida, de que Él te haya hecho desaprender lo que aprendiste mal de tus padres y que te haya dado pureza y santidad en su nombre. Eso es lo que Adonai hace y por eso dice, no se dirá más ese refrán, porque yo voy a hacer algo, un pacto renovado, y eso hará que se purifiquen y que los hijos no hagan lo que hacen sus padres, sino que lo desaprendan y no hagan conforme a sus caminos. Por eso Adonai dice que ese refrán no se va a decir más. Y así es, en Israel no se dice más ese refrán. Y no sucede a los que le aman. Mi esposa Connie dice, el pecado del que tiene autoridad y liderazgo en el hogar es mayor. La responsabilidad del padre es mayor y el castigo también. Por eso es nuestro deber instruir en la Torá ahora que lo sabemos. Eso es algo muy importante. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la Torá, porque si no nos va a ser requerido, nos va a ser pedido la sangre de ellos si es que ellos mueren porque no los enseñamos en la Torá. Hermanos, este tema es importantísimo de comprender, porque muchos están torcidos, ¿no? y se van por las ramas y divagan porque no se afirman y comienzan a decir cosas que no tienen ningún fundamento, que la teoría de la iniquidad, o que yo heredo la iniquidad porque tengo que renunciarla, porque si no la renuncio, sigue estando en mí. Y eso es despreciar la obra de Yeshua. Eso es pensar que la obra de Yeshua es incompleta. Que tú tienes que ir a una persona que te ore y te haga renunciar todos tus pecados y demonios, cuando Yeshua hizo todo. Esa persona que hizo eso y que hace eso es una persona que desprecia la obra de Yeshua y la toma como vana, como insuficiente, y se pone en el lugar de Yeshua, porque Él es el que saca nuestras transgresiones. Porque ahí dice Isaías 53, por sus llagas nosotros fuimos curados, por sus heridas fuimos sanados. Así es, hermanos. No por el hombre, por la mujer que se pone a echar demonios y a sacar las maldiciones generacionales, cosa que es una total mentira. Porque cada persona que decide seguir a Adonai deja su vida pasada y es renovada por Yeshua en su corazón, porque su obra es completa. Y sí, se comienza un camino difícil, un camino de estrechez, un camino de caídas, pero de levantarse, de errar, pero de levantarse, y de seguir, continuar en la obra, en el continuar, en la bondad de Adonai, en la obediencia a Adonai. Porque no somos perfectos, pero sí tenemos un sumo sacerdote que es perfecto, y es Yeshua Mashiach, el que está en los cielos, en su trono.
El hermano Javier dice, qué profunda y reflexiva enseñanza, amados hermanos, toda la gloria a Adonai, que Él nos da todo entendimiento en su palabra. Vamos a darle gracias a Adonai por todo lo que Él nos ha enseñado. Gracias te damos, Adonai Jehová. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bondad, tan grande que no lo podemos ni siquiera imaginar. Gracias porque tú nos has librado de los pecados de nuestros padres, para no hacer conforme a sus obras. Líbranos, Padre, de pecar, líbranos de fallar, líbranos de ser torcidos delante de ti, de hacer con nuestra maldad, de hacer conforme a nuestra carne, conforme a lo que aprendimos de nuestros padres, sino que hagamos conforme a ti, a tu obra, que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Elohim, y nosotros somos tu pueblo. Bendito seas, Adonai. Gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre del Adón Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai es tan bueno, Adonai es tan bueno que Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha librado de todos los males, para que nosotros le sirvamos en plenitud. Bendito sea su nombre. Hermanos, ya saben, este video será subido al canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, como también a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesías.com, donde no solamente están subidos los videos de aprendizaje, sino también tenemos las traducciones del Tanaj y del Brit Hadashah desde manuscritos hebreos, que los pueden descargar de manera gratuita a través de nuestro sitio web somoselcuerpodelmesías.com. También nos pueden visitar en nuestro Instagram y nuestro TikTok, donde también compartimos videos de aprendizaje de las Escrituras. Hermanos, me despido. Recuerden que somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza. Que Adonai los bendiga y los guarde. Shalom, nos vemos mañana.